Fuimos la primera compañía en América Latina, Camilo, que mostró un banner en un celular. Aquí tengo un ejemplo de éxito. Alberto Pardo. Camilo, gracias. Pues tenía un buen puesto, tenía un buen sueldo y de la noche a la mañana salgo a ganarme $500 de sueldo. ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Le creyó al proyecto? Siempre supe que había algo que me incomodaba de tener jefe. Para mí fue como haber tocado el cielo en algunas cosas y también fue haber tocado el infierno en otras. A ver, cuéntenos el cielo y cuéntenos el infierno. El primer totazo es echar 90 personas. En vez de ser un éxito, aprendí lo que era el fracaso desde muy cerca. Yo creo que Mercado Libre no fuese lo que es hoy si no hubiera tenido de remate. Lo primero que hice fue montar una agencia de search marketing. Yo iba donde las grandes empresas, Movistar, y le decía a Movistar, venga, mire, 1 millón de personas buscan la palabra celular. Cuando la gente pone la palabra celular en Google, que el primer resultado de la búsqueda sea suyo. Y eso es lo que le vendíamos. El primer año de AdsMóvil vendimos $897,000. Ojo, la cifra. Como un colombiano, banano, vago, tomatrago, buena gente. Sí, claro, ya con un background importante, pero creó una empresita. Vendió mucho. ¿Cómo se llega allá? Hombre, porque como buen emprendedor yo me quiero comer el mundo. Señores, bienvenidos a Yo Camilo nuevamente. Oigan, hay un tema ahorita que se habla mucho y es la definición de éxito. Y yo tengo una definición muy mía que no es ni siquiera una definición, es una descripción. Yo creo que uno tiene que ser una muy buena persona, ser un buen miembro de familia, ser un buen miembro de la sociedad, ser un buen tipo ante todo. Y si además le va bien en su empresa o en su tema de negocio, pues lo hace más exitoso. Aquí tengo un ejemplo de éxito. Alberto Pardo. Camilo, gracias. Qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar hoy acá. Además, lo presenté por su nombre. Yo creo que nadie, por lo menos en Colombia, si yo digo que estoy en Alberto, nadie sabe. Además, me sorprendí yo también por la misma pregunta. Banano, todo el mundo. ¿Y por fuera también es banano? Sí, en todos lados. O sea, usted va a México y es banano. Sí, mi correo electrónico es banano@ y siempre lo ha sido. Fíjese que en la época del 99 yo logré registrar el banano.com y en algún momento me dormí con la renovación y lo perdí. No puede ser. Pero yo sigo teniendo varios dominios de punto, sí, por ejemplo, banano.ai de inteligencia artificial es mío. ¿Alguien le dice Alberto? No, nadie. Nadie, ni en su casa, ni nada. A veces mi hijo mamando gallo. Okay. Pero bueno, vámonos para atrás para entender, porque yo considero que es un tipo muy exitoso en todo el sentido de la palabra, pero quiero llevar a entender el por qué, cómo llega uno a ese éxito. Vámonos para atrás, 9, 10 años, cuéntenos un poquito de su entorno. Yo creo que un poco más para atrás. Eche para atrás lo que usted quiera. Pues usted y yo nos conocemos hace, no sé, 40 años. Fácil. Yo en el colegio era una persona muy indisciplinada, igual que usted. No me ganaba. Seguramente le ganaba, sí. Muy indisciplinado, vago. No me iba mal, pero tampoco me iba bien. Luchaban mis papás para, obviamente, lograr que yo tuviera buenas notas. Yo no entendía en esa época lo que ellos trataban de decirme. Mi papá muere cuando yo me gradué del colegio y tal vez fue como el primer totazo que yo me recibí y me dio durísimo, yo me gradué del colegio y me fui a estudiar inglés a Estados Unidos y estando allá mi papá muere de cáncer. Opa. Entonces yo regreso y fue como el primer golpe de verdad de la vida. ¿Cómo era su familia? ¿Cómo era el entorno? ¿Cómo era? Mi hermana mayor, graduada de Clara Casas, mi mamá y yo. Y una familia perfecta, normal, queridísima. Mi mamá barranquillera, mi papá cachaquísimo. Mi hermana comenzó a estudiar Derecho en Estados Unidos y yo me gradué del colegio de 15 años. Muy chiquito. Claro, entonces mi papá y mi mamá dijo, pues este tipo se tiene que ir a crecer y me fui un año a estudiar inglés porque además en el campestre no salíamos a hablar nada de inglés en esa época. Pero nada. Entonces me mandaron a San Diego, California y esa pues, era el paraíso. Y estando ya en el paraíso, mi papá se muere. Entonces me toca regresarme, mi mamá toma la decisión de decirle a mi hermana, tú quédate enEstados Unidos, termina tu carrera y tu hermano se tiene que volver. Y yo me volví acá, me metí a estudiar. ¿Cuánto llevaba? ¿Cuánto logró estar? Yo llevaba 11 meses ya. Yo me quería quedar estudiando allá y era como el plan. Estaba como en eso. Pero por lo menos el tema de inglés lo chuleó. Sí, lo chuleé. Sí. Y comencé a estudiar ingeniería industrial marcado por un par de amigos. Uno de ellos ya pasó por esta silla. Y me metí a estudiar ingeniería industrial en la Javeriana. Oscar, supongo. Sí, Oscar Bravo, así es. ¿Estudiaban juntos? Estudiamos juntos en el colegio, sí. En el colegio sí, pero en la universidad. Y en la universidad también. Ok.
Obviamente llegué a estudiar ingeniería donde mis bases matemáticas eran ultra primitivas. Como el inglés. Yo creo que peor eran las matemáticas que el inglés. Me dio durísimo, durísimo, pero obviamente sabía que tenía que esforzarme y comencé a O desarrollar sea, poco a poco. digamos que se volvió pilo, cambió esa... No me volví pilo. La verdad que aunque solo perdí una materia en la universidad, lo cual es bueno en una carrera de ingeniería, perdí una de esas matemáticas raras. Sí, sí. Al comienzo no me fue muy bien, yo no tenía buenas notas, pero en la medida en que fue avanzando me comenzó a ir El mejor. 3-2 y el 3-1 funcionaban. Sí, pero yo era más como de 3-5, 3-4, 3-5. Ok. Pero todos mis amigos tenían mejores notas. Era un grupo, pues mucha gente que no conocía, pues hice nuevos amigos en la universidad y gente muy pila, gente muy buena, muy brillante, muy dedicados. Tomaban notas, yo no tomaba nota, yo tomaba trago todos los días, eso es lo que hacía yo. Como buen gimnasiano, Total. claro, y entregado obviamente a la parranda, a las viejas, a lo que hacíamos. Acaba de decir una palabra importante, gimnasiano. Sí. Nadie sabe qué es gimnasiano, qué es eso, Gimnasiano qué significa es que eso. soy graduado del gimnasio campestre. Ok, ¿y eso Y qué importancia tiene en su vida? somos una comunidad y la verdad que yo estoy muy orgulloso. Siento que el colegio representa unos valores, una institución, unos amigos, un legado que dejó el rector, el fundador del colegio, Alfonso Casas Morales, y de cierta forma nosotros en el fondo sabemos que la ética, la moral, el hacer las cosas bien, aportar a la sociedad, ser buenos miembros de familia, ser buenos jefes o buenos empleados, pues es algo que es natural, digamos que en el ADN de un gimnasiano tiene que estar. Podemos decir que esas características que yo dije suyas, además de su casa, obviamente vienen mucho del colegio. Yo creo que tiene que haber un alineamiento entre la casa y la educación, como lo es hoy en día, pero en esa época pues había un alineamiento entre lo que querían mis papás y lo que obviamente pretendía el colegio. Yo además hoy entiendo que el gimnasio campestre nunca quiso sacar las mentes más brillantes del país. Y creo que hoy entiendo, digamos que después de mucho análisis y tratar de entender por qué salíamos tan mal preparados del colegio, tal vez entiendo que el principio de pronto era otro, era hacer hombres de bien, no necesariamente las mentes más prodigiosas. Ahora, eso ha cambiado también por el panorama competitivo y pues por las exigencias del mundo de hoy. Pero creo que va por ahí, por ese lado. Entonces ser gimnasiano es un tema importante en su vida. Sí, sin lugar a dudas. Y además para los que no entienden esto, porque mucha gente que está diciendo qué significa eso, miren, cuando yo también estudié con Alberto, pero yo tuve la desfortuna de irme a visitar otros colegios, pero me siento gimnasiano y cuando alguien de cualquier edad, además porque puede ser de 80 o de 18, me dice gimnasio campestre, a mí inmediatamente el vínculo sí, hay una hermandad. es importante. Me lo devolví, qué pena. Entonces Javeriana, claro, estudiando pilos. Poco a poco como que comencé a entrar en calor con la carrera, me comencé como a enganchar cada vez más y claro, también es un proceso de estas ingenierías en los primeros semestres, son un fundamento de mucha matemática y mucha física y que son aburridísimas, complejísimas y difíciles de entender por qué tengo que estudiar esto. Ya una vez paso unos sexto, séptimo semestre, hay cosas mucho más aplicadas a la historia. Nos tocó hacer la práctica, que fue como la primera vez. No existía oficialmente las prácticas en esa época en la universidad, pero cada quien buscó su trabajo. Entonces, Oscar se fue para el Citibank, el otro se fue para Unilever, el otro, y yo conseguí trabajo en Barta. Las pilas. Barta, las pilas, y el cuento es chistosísimo, porque una vez llegué yo a almorzar a mi casa y estaba mi hermana con un amigo que se llama Rodrigo Lequerica. Y Rodrigo Lequerica era un tipo cartagenero que le echaba los perros a mi hermano y había ido ese día a almorzar a la casa, un miércoles, algo así. Y entonces, no sé, como que me puse a hablar con Rodrigo ahí en la mesa con mi mamá y él me dijo, no, yo trabajo en Barta y no sé qué. Y yo llegué y le dije, oiga, estoy buscando dónde hacer la práctica. Y me dijo, creo que están buscando un asistente de mercado, déjame a ver qué hago. Entonces me llamó al otro día y me pidió la hoja de vida. Hice rápidamente una hoja de vida y se la mandé. Al final del cuento terminé trabajando en Barta, haciendo la práctica en Barta, donde amé la compañía. Es como algo que me quedó marcado de por vida. Lo que aprendí, me tocó tal vez un proceso súper interesante en Barta, lo que fue la internacionalización de la compañía. El presidente de Barta, que era un cartagenero, a quien quise mucho, se murió en la pandemia, se llamaba Gilberto González, dejó un legado increíble, dejó una comunidad de amigos
Así Ok. como el campestre, yo tengo Sí. todavía una comunidad de amigos de Barta. Barta, ok. Sí, nos reuníamos una vez al año o 2 veces al año, pero yo aprendí muchísimo. Me tocó, pues obviamente, vivir una cantidad de cosas que no me imaginé, nunca me imaginé en la carrera. Me gradué y obviamente entendí que el mundo de tener el sueldo, entonces pues obviamente mi mamá me ha regalado un carrito, pero aquí ya lo pude cambiar y Juan Pablo Fajardo, bien amigo suyo, entonces estaba en Atlanta y entonces me dijo, véngase para acá, entonces me fui a Atlanta y me compré mi primer reloj con el sueldo, entonces un Tacuba. Claro, usted comienza a entender el valor del dinero y lo que le da, lo que representa la independencia, una cantidad de cosas que le da el poder trabajar que uno no se imagina en la universidad. Entonces yo me gradué con honores digo es porque me laurearon la tesis, Ok. hice una ¿De tesis qué era? en Bombril. El, el esposo de mi jefa en Barta era el presidente de Bombril en Colombia. ¿Eso está en Barranquilla, su luego? Bombril, la planta estaba en Bogotá, en la Ok. 68 con 20 al lado de Barta. Es que ellos tenían antes una planta en Cali, creo Ok. que era. Pero habían traído una máquina para hacer las esponjillas y la acaban de traer de Italia. Y necesitaban hacer pues digamos que una documentación de todo el proceso Ok. para poderlas hacer. Y necesitaban que alguien que hubiera estudiado ingeniería industrial o alguien que estuviera hiciera eso. Y yo me pedí hacerlo y mi tesis fue eso y salió laureada. Entonces Ok. saqué 5 aclamado en la tesis. Eso ya lo empezaba Sí. a... Y fue tal vez el único 5 que saqué de pronto. Cuando usted se graduó del colegio, ¿sabía para dónde iba? No, o no tenía ni idea, Ni no tenía ni idea. Entonces la industrial fue un poco jalada por unos amigos que Sí, estaban en la Javeriana. sí. Ok. Ahora, cuando se graduó de la universidad, claro, ya estaba en Barta, pero ya vislumbraba También su jalado camino. mucho por mis amigos más pilos que yo que lograron unos trabajos mucho más rápidos, más fáciles, y pues todo el mundo en Unilever, el otro en Procter, Claro. otro y en Kimberly Clark, Claro. y yo pues no me puedo quedar atrás. Entonces Claro. como que me tocó en Barta, que también era una super empresa, ahí conté con suerte, y la que era jefa mía, No, pues este señor Lequerica, ¿cómo era la Rodrigo. apellido? Rodrigo tuvo mucho que ver en esto. Tuvo Sí, mucho que señor, ver no en está esto, sentado sí, en su tuvo. casa esta tarde. Pero mire, y aquí hay un pedazo. Marta Ligia Escobar, la mamá de Catalina, Claro. y que en paz descanse, ella era una de las mejores amigas de mi mamá. Ok. Y ellos eran los dueños de Claro. Barta antes. Aquí tuve a Carlos Zuluaga, quien era el presidente del grupo. Claro. Entonces mi mamá llama a Ramiro, el esposo de Marta Ligia, y le dice, oye Ramiro, mi hijo acaba de aplicar un cargo en Barta. ¿Tú sigues dueño de eso? Entonces le dice, no, nosotros vendimos, pero yo puedo llamar a Gilberto, el presidente. Y lo llamaron, claro, el otro día contratado. Claro, ahí hubo. La primera pregunta que me hizo Gilberto González, el presidente de Barta, cuando llegué es, ¿usted qué es de Ramiro Escobar? Entonces, Claro. pero bueno, entré y claro, a mí me cambió la vida totalmente Barta. Terminando Barta, comencé a trabajar en Sofasa porque la persona que era jefa mía se fue a trabajar a Sofasa, al proyecto cuando Sofasa sacó al sindicato. Eso tuvieron un proceso donde entraron los japoneses, entraron los franceses y entró Santo Domingo. Ok. Y a tratar de sacar adelante la planta automotriz y a mí me llevaron... Sofasa era Renault, para los que no Sofasa era saben. Renault. En esa época ensamblaban Toyota y Renault. Y a mí me han llevado supuestamente para trabajar un proyecto, hágame el favor, de servicio al cliente y el lanzamiento de un nuevo vehículo que era más adelante, que era el vehículo del Twingo. Ok. Un carro que Un carrazo, sí. ha cambiado mucho, muy importante en la Claro. historia automotriz. Como el Renault 4, digamos, Así han es. sido como íconos. Así es. Pero sin embargo, yo entonces en esa época, obviamente, parrandeábamos mucho. Usted, su parranda seguía Sí, yo, en firme. sí, jueves, viernes, sábado, domingo. Eso era sagrado, incluyendo los domingos. Ok. muy Yo no bien. sé cómo hacía, pero bueno. Pero fui un hombre de pocas novias, de muchos amigos, de muchos Muchos. círculos diferentes. Luego termino estudiando en Estados Unidos y con Oscar también. Nos fuimos a ¿Filadelfia? a hacer un MBA y pues eso también le cambia a uno la vida. Y digamos que allá en Estados Unidos ve uno algo muy diferente. Allá obviamente el concepto del estudio es distinto. Uno sabe que allá nadie pierde, pero allá hay que ser tal vez el mejor. Total. Regresando de Estados Unidos, obviamente se le abren uno mucho las oportunidades de trabajo. Yo comencé a trabajar en la ETV, Ok. en el proyecto de larga distancia, lo que se llamó el 007. Sí, sí, claro, famosísimo. Sí, el famosísimo. Y
era supuestamente el director comercial. Usted es un tipo comercial toda la vida. Sí, toda la vida. Arranqué siendo el subdirector comercial, pero la persona que era el director, un tipo que seguramente conoce mucho, se llama Canando Villegas. Claro. Canandito. Él, por alguna razón, se fue para Pereira y me dejó a mí encargado. Yo, digamos que es un proyecto arrancando, digamos, 10, 12 personas y eso pues fue una organización muy grande. Luego me encontré con un amigo, es más, en un partido de fútbol de la Selección Colombia, me encontré a un amigo mexicano que había conocido allá en Estados Unidos, que venía expatriado de Estados Unidos a trabajar en Medellín porque se han ganado una licitación. La compañía donde él trabajaba era una compañía que se llamaba Cibel. Cibel era un fundador, un tipo que ha sido el presidente de Oracle, que se llama Tom Cibel, un tipo muy famoso. Se ha retirado a montar una compañía de CRM. Y EPM había licitado ese negocio y se lo ganaron. ¿Qué es CRM? Para los que CRM es una máquina, básicamente es un software para administrar la relación con los clientes. Okay. Entonces tenía que venir a implementar el CRM de Cibel. Y entonces me llamó y me dijo, oye, Banano, yo me voy para Colombia, el tipo de un puestazo, buenísimo. ¿Y dónde te vas a ir? En Medellín. Le dije, no hay posibilidad. Imagínese el tipo en el año, no sé, 98, llegar a Medellín en la mitad del rollo que había. Los dice, pues usted está loco, dígale más bien a sus amigos de Cibel que lo manden a Bogotá. Y usted viaja y el tipo hizo eso. Entonces yo le ayudé con todo esto y en una reunión llegó y me dijo, el mexicano me dijo, mira, este fin de semana vienen 2 amigos míos acá a Bogotá para que nos veamos de parranda, un venezolano y un peruano. Un venezolano era este tipo Capriles, el hermano Enrique, que se llama Andrés, y el otro Manolo Vega, otro amigo. Y vinieron acá y me dijeron, venga, estamos tratando de vamos a montar un negocio digital y bueno, eso era de remate.com. Entonces terminé yo renunciando a la ETV. Que era un puesto importante, en un momento importante, porque es que esa larga distancia, eso en ese momento era todo. Era todo, claro. Además los sueldos de la TV eran buenísimos, y pues yo era joven, 20 y pico de años y pues tenía un buen puesto, tenía un buen sueldo y de la noche a la mañana salgo a ganarme $500 de sueldo. ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Le creyó al proyecto? ¿Fue un olfato? Siempre supe que había algo que me incomodaba de tener jefe. Okay. Y nunca había entendido qué era. Hoy sé perfectamente qué es, porque hay muchos emprendedores o gente que ha construido empresas como yo que les pasó casi lo mismo. Y llegaba a un punto donde todo me incomodaba. Yo he sido muy rebelde y he sido rebelde en las empresas y de pensamiento distinto y creo que eso me ha caracterizado en mi trabajo y con mis amigos y con todo. Y creo que en las empresas donde trabajé también se notó eso y lo que pasa es que las compañías pues tienen unas políticas y no chocan. Mucho. Entonces... usted no era un tipo corporativo. Cero. Le voy a echar una historia para que se ría. Salió la Copa Twingo. Sí. Y la Copa Twingo era en el Autódromo de Tocancipá, era una carrera que se hacía en Twingos y se competía. Entonces, pues como yo trabajaba con el Twingo, el proyecto, no sé qué, entonces teníamos que sacar un carnet en el autódromo. Entonces nos invitan a que fuéramos a tomarnos las fotos. Estaba Daniel Ángel también trabajando estaba haciendo la práctica Daniel y dije a Daniel un día al almuerzo, camine y me acompaña al fotógrafo de enfrente a tomarme unas fotos. Y de pronto Daniel Ángel suelta la carcajada y me da a mí con el fondo de animales, el de la jirafa y la vaina. Sí. Entonces me tomo la foto y mandé las fotos. Viera la carta que mandó Klopatowski diciendo que... Pues, que era una falta de respeto con la institución automovilística. Me llamó Ricardo Obregón. Y yo le dije, pero es que a mí me dijeron que me tomara una foto. Entonces, la siguiente me tomé una foto con el smoking y la mandé. El resumen, nunca me dieron carne de la Copa. No era bienvenido en el autódromo. No era bienvenido en el autódromo, así es. Okay. Entonces, ese tipo de cosas que generaban ruido, y no sé, como que me aburrí y me llamó la atención porque lo último que yo hice en la ETV fue justamente el proyecto del 3070707, que fue el primer servicio de internet discado. En esa época se conectó a internet llamando una línea telefónica. Eso no tenía ni... Yo vivía en Estados Unidos. Usted se acaba de ir, usted fue en el 99, yo me acuerdo. Nos encontramos un par de días antes en el Interbanco con usted. Sí, señor.
Oiga, qué buena memoria. Sí, Sí, señor. sí. Yo estaba comenzando, sí. Sí, Entonces, perfecto. entonces ¿Cómo era eso? Uno se... pero usted marcaba como el servicio American Online allá en Sí, sí, Estados sí, Unidos, que sí, uno sí, marcaba un número desde el computador y se conectaba a Internet. claro. Y ese era, entonces yo trabajé en ese servicio, luego entendía más o menos lo que era el Internet y entendía su fundamento. Y dije, esta vaina es el futuro. No me pregunté por qué, pero yo en el fondo lo sabía. Y por eso decidí meterme en Derramate. Lo primero que me tocó en Derramate, obviamente, fue ayudar al lanzamiento de la operación en Venezuela, en México. Nosotros terminamos lanzando ¿Qué Colombia. era de remate? Derramate.com era digamos que un servicio de comercio electrónico diseñado para que personas le vendieran a otras personas, como eBay. Realmente se copió. Nosotros copiamos el modelo literal de eBay y eran personas que le vendían a otras O personas. sea, yo quería vender este cuadro. ¿Sí? Y el comercial de televisión, entre otras cosas, que lo filmé yo, Sí, sí, sí. fui yo el encargado de esto, era un pelado que estaba en una casa, necesitaba dinero y entonces buscaba encontrar los patines, encontrar la raqueta de tenis y vendía y se compraba un televisor nuevo. Ese era Ok, todo el objetivo, ok. poder vender las cosas ¿Cuál era su usadas. posición de remate en ese Yo momento? era la cabeza de Colombia Ok. y de otros países al comienzo. Yo luego rápidamente me voy a ir a Brasil a apoyarle la apertura que habíamos tenido en Brasil, que era teóricamente lo más grande que tenía de remate, y digamos que a liderar también algunos esfuerzos de marketing. Para los que no entienden qué es de remate era en su momento el Amazon de hoy, comillas. Y así de importante fue Sí. un tema famoso y fue un Fue tema gigante. importantísimo. Y a lo que voy es a que, pues digamos que independiente de eso, para mí fue como haber tocado el cielo en algunas cosas y también fue haber tocado el infierno en otras. A ver, cuéntenos el cielo y cuéntenos el infierno. El cielo porque logré construir, apoyar a construir entre pocos algo que fue espectacular. Total. Me divertí enormemente, aprendí enormemente. La verdad que fue el paso por Derramate para mí hoy ha sido el antes y el después de Derramate. ¿Qué pasó? Que la compañía obviamente no generaba ingresos de absolutamente nada como todo lo de Internet en esa época. En Internet en ese Y momento. vino la crisis del .com, que la crisis del .com es que después del año 2000 todo el ecosistema de compañías de tecnología que cotizaban en la bolsa se fueron para el piso. Ok. Y todo es como decir una crisis. Hubo lo que se llamó la crisis del .com. Total. Y a nosotros nos tocó echar. Entonces el primer totazo es echar, no sé, 90 personas. Uf. Amigos, gente Claro. que yo contraté. Creer que ha tocado el cielo y ahora... claro, eso era una burla, eso era una Claro. mentira, eso era una estafa. Todos los días se quebraban compañías y compañías y compañías y compañías y pues estaba uno ya en el blanco, obviamente, Claro. sería de remate la próxima y en vez de ser un éxito, aprendí lo que era el fracaso desde muy cerca. Además estando muy arriba. Estando muy arriba. Mire, Camilo, yo fui portada de todas las revistas en Colombia, de todas, de Dinero, de Semana, de Portafolio, en todas las revistas y salía semanalmente en los periódicos, en todos lados, No había Claro. nada como de remate.com. No, es que era la locura. Y pues eso también lo endiosa, lo hace ver cosas que no son. Y yo me la creí mal. Claro. Sí, sí. Yo, por ejemplo, el otro día le decía a alguien, le dice, sí, mire lo que le pasa a los futbolistas, y pero si nos pasó a nosotros que fuimos en vida en Estados Unidos, no le va a pasar pues a Pambelé. Es verdad. Claro, claro, la fama y tal vez como mirar el mundo desde una óptica del éxito inflado, de las cosas como tan artificiales, porque esto era real, pero era artificial. Pero en su caso, quiero defenderlo. De remate era de verdad. Esto no era inflado. Sí, pero fue muy rápido. Eso sí. Y al haber sido muy rápido, era artificial. Yo hoy digo, usted no construye una compañía como nosotros construimos esto y se demoró. Claro. Y fíjese, lo que nos terminó pasando fue que nosotros le terminamos entregando la compañía a eBay, a Mercado Libre. Claro. Claro. Y eso hoy en día Mercado Libre supo capitalizar eso Podemos decir que Mercado, o no podemos, ¿es Mercado Libre hoy de remate? Mejor dicho, es un pedazo de remate, claro, sin lugar a dudas. Yo creo que Mercado Libre no fuese lo que es hoy si no hubiera tenido de remate. Entonces, porque pudo ser monopolio durante muchos años, consolidar y poder crecer eso. Y para mí, pues, obviamente fue la experiencia más grande, la que me dio, ante todo, yo digo,
Nosotros no salimos a la bolsa porque estuvimos muy cerca de salir a la bolsa. En la bolsa en Nasdaq, en Estados Unidos. Claro, sí, sí, sí. No, no la bolsa de Bogotá. Ah. Y eso pues hubiera representado una cantidad de dinero y yo me acuerdo que algunos de los socios nuestros de Remate decían que se querían comprar una isla en Tailandia, o sea, unas excentricidades. Sí, sí, claro. Pero eso es lo que se hablaba, como una artificialidad de cosas propias de un tipo de 20 y pico de años pensando que ha tocado el cielo. Quiero detenerme 2 segundos en 3 cosas que ha tocado que no quiero dejarlas para el final porque son interesantes. Primero, preparación. Al final usted siempre se ha preparado. Sí. Es importante prepararse. Importantísimo. Creo que la educación es lo que le da a uno las bases para poder desarrollar lo que usted desarrolla. Mire los artistas, no hay ningún artista, por más buen artista que sea, o por más, digamos, que sensible, si no se desarrolla y no despierta esa sensibilidad, no va a ser un buen artista. Un futbolista, por más habilidad que tenga, si no se prepara y no se entrena, no lo va a hacer. Y lo mismo los empresarios pueden tener muchas habilidades, ya sea habilidades comerciales o porque se imaginan o para negociar, pero tienen que desarrollarlas. Y en el caso, el estudio es esa preparación que se necesita. Entonces, preparación. Segundo, personas. Usted siempre, en cada parte de su vida, me ha nombrado nombres propios, además que lo felicito, porque no hay nada más chévere en la vida que darle créditos a quien le ha ayudado a uno, a quien le ha dado el camino, y segundo, gente que estaba como por encima, comillas. Eso es importante, el rodearse. Importantísimo. Yo creo que yo he sido tal vez un privilegiado porque he tenido, por así decirlo, ángeles, gente a la que, o porque me han hablado, o porque me han ayudado, o unos más, otros menos, pero siempre he tenido gente a la que he seguido en algunas cosas y me han marcado una cantidad de éxitos, así como también fracasos. Claro, claro. Pero definitivamente las personas son muy importantes para nosotros. Okay. Hay que saber rodearse entonces. Yo, sin lugar a dudas, y no solamente saber rodearse, sino también entender cómo puede uno aprovechar digamos que el día a día cotidiano con las personas. Yo creo que, obviamente, si usted quiere ser un hombre de bien, pues tiene que rodearse de gente de bien. Si usted sale a hacer deporte, pues se tiene que rodear de gente que haga deporte. Y así funciona más o menos todo esto. Pero, obviamente, las personas, al final del día, todo el mundo tiene algo que aportar. Lo que pasa es que uno siempre, el ser humano es de naturaleza ególatra. Claro. Y yo me siento que yo también soy muy ególatra y soy como muy convencido de mí mismo y siempre discuto algunas cosas, también por lo mismo que me ha pasado, la misma historia, como siempre he tenido como cosas exitosas, salimos de Remate y pues digamos que fue una venta exitosa, al final del día fue una transacción exitosa, luego me da por montar la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Entonces, vamos ahí, entonces llegamos a de Remate, viene un poquito la debacle de las .com, no era un tema necesariamente de Remate. ¿Y cómo solucionan esto? ¿Cómo le dan eso tocaba construir un negocio detrás de eso. Okay. Y es como tal vez el aprendizaje más rápido o mejor que yo tuve fue después de haber tocado el fondo emocionalmente y como compañía pensar que todo eso bonito, fancy, espectacular que ha pasado, todo se iba para el carajo y después, ¿ahora qué? Y la solución era construir una empresa detrás de esto y eso fue lo que se hizo. Construimos una compañía que en últimas terminó siendo rentable. En el año 2000, a final de 2004, comienzos del 2005, de Remate comienza a generar utilidades. Ok. O sea, ustedes siguen de Remate en la debacle y se queda en la debacle, claro, digamos. Claro. Okay. Y luego se decide vender la compañía y se le entrega a la compañía a Mercado Libre. Ok. Ahí llega su historia en de Remate. Ahí llego yo, sí. Y todos los que trabajamos ahí salimos. Y yo me dedico obviamente a otras cosas. Ahora, usted tuvo una virtud, usted entró en un mundo que nadie conocía, que era el Internet. O sea, yo fui el primero en Colombia, por así decirlo. Sí, sí, seguro. Sí, y no saben si no construimos la compañía más grande, fue la más exitosa de comercio electrónico de lejos en esa época. Y pues yo logré capitalizar eso porque yo seguí en ese camino. Hubo muchas personas que entraron y Camilo Martínez, por ejemplo, Camilo le vendió una compañía chiquitica que se llamaba Subasta Plaza, si no estoy mal, a Mercado Libre en el año 99 y Camilo decidió salirse.
Ok. Y Camilo hubiera podido quedarse y seguramente hoy sería un alto ejecutivo de Mercado Libre, pero Claro. él decidió otro camino. Como muchas personas salieron de la industria en la crisis o en otro momento. Obviamente poco a poco el comercio electrónico fue creciendo y fue madurando. Cuando yo salí de remate, lo primero que hice fue montar una agencia de search marketing. ¿Qué es eso? Cuéntenos qué es eso. Marketing en Google, básicamente, que fue, entre otras cosas, la primera compañía que hizo esto Ok. en todos estos mercados, y cuando digo todos estos mercados es Colombia, Perú, Ecuador, Centroamérica, porque si algo aprendí en Derremate es a que Colombia es un punto en el espacio, Camilo. Ok. Colombia, pues es mi casa, yo vivo acá, pero yo siempre tengo una ambición mucho más grande que hacer negocios en Colombia. Y lo aprendí en Derremate, entendí que Colombia al final del día es un buen vividero y es un país interesante, pero no es el país más grande de América Latina. Hay cosas mucho más grandes y que para construir un negocio de verdad no necesariamente hay que estar en Colombia. Entonces monté esta compañía de marketing y motores de búsqueda, digo súper novedoso. Muchas marcas nunca habían hecho ¿Fue algo que publicidad. trajo de Estados Unidos? No, yo ¿No? me lo... ¿O Es que fue una cosa que usted se cuando planeó? yo salí de Remate, yo estuve en un proceso de búsqueda en Google. Ok. El proceso me tocaba regresarme a vivir a Argentina y no quise, y contratan a un amigo mío. Regresarme quiere decir que viví en Argentina. El último perdón. año, sí, y en el último año, que fue el 2004, viví en Buenos Aires como O sea, 8 después meses. de Brasil, ¿cuánto tiempo duró en Brasil? Casi un año. Regreso a Colombia Ok. a volver rentable la compañía. Desde Colombia, desde la operación, Sí, sí, yo sí. manejaba la región andina, que era Venezuela, Perú, Colombia en esa época. Y cuando ya la compañía estaba como a flote, me fui otra vez a Argentina a hacer otro rol allá, y ahí es donde se hace la transacción de la Ok. empresa. Yo regreso a Colombia y decido montar la compañía de Search Marketing, de marketing en buscadores. Esta compañía, pues obviamente eso era totalmente novedoso, nadie sabía ni qué era Google en esa época. Que Yahoo era más importante. Yahoo era ¿cierto? más importante, que de hecho Yahoo era el dueño, en parte, era el 30% de Google. No sabía eso. Ok. Y el primer buscador que tuvo Google era el de Yahoo. Claro, todo era Yahoo. Así es. Entonces, Los emails eran Yahoo. todo era Yahoo, todo. Yo también, y mi primer email fue Yahoo. Luego las personas más jóvenes era Hotmail. Hotmail, Sí, claro. que a mí nunca me gustó porque yo era Yahoo. Claro, Es por como supuesto. Millonarios y Santa Claro, Fe, claro, Barça, totalmente. Real. Sí. Una vaina que le queda Sí, por dentro de por vida. Y bueno, y esta compañía creció, operamos en 6 mercados, era exitosísima. Explíqueme, no entiendo muy bien qué hacía la compañía. O sea, Nosotros ¿cómo era? básicamente lo que le vendíamos AdWords a las marcas les decíamos, ponga una publicidad en el buscador. Cuando alguien busca, no sé, computador, Sony decía, más compre perros, Sony Vaio. losmasperros.com. Eso, exactamente. Entonces, ¿qué entonces pasaba? los más perros, si alguien ponía comida, entonces le salía, venga a comer en Google, Ok. lo invita, venga a comer perros calientes a los más ¿Le gusta el perros. perro caliente? Me gusta, sí. Pues para los que no saben, tengo un sitiecito de perros calientes. El mejor perro caliente de Bogotá. 80,14. Tiene que ir a comer perrito. Y hamburguesas, me dijeron. Y ¿no? eché hamburguesa. Muy bien, empecé con hamburguesa la semana pasada. Perdón que me lo saqué. Entonces usted iba a donde losmasperros.com, a donde los más perros, Así es. ¿qué me vendía? Yo iba donde las grandes empresas, Sí, sí. Movistar, y le decía a Movistar, venga, mire, 1.000.000 de personas buscan la palabra celular. Cuando la gente pone la palabra celular en Google, que el primer resultado de la búsqueda sea suyo. Y eso es lo que le vendíamos. Y eso era importantísimo. En Uno esa se época- mataba por estar en los primeros. Claro, obviamente. Entonces, pues eso también creció. ¿Y eso era un logaritmo? ¿Cómo lograba usted? No, eso era con una herramienta. Cuéntenos el secreto que ya Eso era, creo que no eso era con importa. una herramienta muy relativamente sencilla que le entregaba a usted los volúmenes de búsqueda. Aquí lo importante es decirle a Camilo, oiga, mire la cantidad de gente que busca la palabra perro caliente. Es decir, gente que está interesada en perros calientes. Claro. Entonces, ese era el secreto. Entonces, decirle, usted, no sé, son 100.000 personas que buscan al día o al mes esta palabra, pues sea usted cuando buscan el primer resultado, pues, sponsoreado por los más perros. Claro, de ahí nace que a uno le decían cuando ponga los más perros, ponga abajo comida rápida, Claro. fast food, para que se Todo, buscan. claro, Ok. claro. Todas las ¿Eso posibilidades de todavía búsqueda. funciona? Eso todavía funciona un poco menos porque digamos que la forma como la gente busca en Internet ha cambiado.
Ok. Ha cambiado mucho. Uno, porque hay muchas apps, entonces ya la gente, fíjese, era que en travel, en la industria del turismo, Sí, sí. usted antes se metía en Google y decía comprar tiquetes y se iba a Avianca. Total. Ya usted abre hoy el app de Avianca y se evita el Totalmente. paso por Google. Totalmente. Entonces, si usted busca, por ejemplo, la palabra desodorante porque quiere comprar o comida para perros, Sí, sí. pues usted ya entra de pronto al app de Amazon o al app de Rappi y se evita la entrada por Google. De hecho, fíjese, ahora que lo menciona, hace unas 2 semanas salió una noticia que me llamó mucho la atención. Es la primera vez en la historia de Google que decrece el número de búsquedas que le hacen a su buscador. Claro. O sea, ya Ok. Google está comenzando a mostrar que A ya la pesar- gente, claro, que está dejando de buscar en Google. Entonces ese negocio seguramente va a cambiar. Seguramente ChatGPT está cogiendo fuerza. También, muchísimo. No vamos a llegar allá. Entonces usted monta este search engine y ¿qué pasa? Entonces, pues obviamente monté una compañía importante donde pues vendíamos un montón de plata, pero sin embargo me di cuenta que Google estaba comenzando a abrir oficinas en todos los países. Eso era mortal. para Claro, usted. porque Google me iba a sacar Aplastar, patadas de ahí. sí. Entonces, y siempre pensando, me va a sacar patadas, me va a sacar patadas, me va a sacar. Porque además Google nos apoyaba a nosotros, pues le estamos construyendo un negocio, pero esa era como una relación de que soy amigo, pero toda patear, ¿no? Claro, sí. Entonces era como medio mentirosa la relación. Y efectivamente, pues ellos hicieron lo que tenían que hacer, que era abrir su oficina comercial y los clientes que yo atendía, pues los comenzaron a atender ellos. Claro. Yo decidí pivotear. Pivotear es cambiar rápidamente el modelo de negocio. Desde el año 2009 comencé a ver el crecimiento de los usuarios comprando smartphones o celulares, que eso pues, a nadie se le ocurría, porque nosotros en esa época todo era basado en un BlackBerry. Todo. Todo. Y a nadie se le ocurría pues, que esto iba a seguir creciendo porque pues, para todos el BlackBerry era el cielo. El cielo. Sin embargo, en ¿Qué Estados tal el Unidos... PIN? No, una locura. Sin embargo, en Estados Unidos pasaba algo muy diferente. Apple lanzó el iPhone en enero del 2007. Ok. Y en Estados Unidos, Apple inundó el mercado de iPhones, pero el iPhone hizo algo en el año desde el lanzamiento, que fue la primera empresa que lanzó lo que se llama el App Store, es decir, esa tienda donde la gente descarga las apps, que lo que hizo fue que todas las compañías importantes quisieran tener una app. Y detrás de tener una app, pues querían fomentar a los usuarios a que descargaran el app. Y así nace el marketing en celulares. No son SMS ni nada, sino invitar a personas a través de publicidad que descarguen una aplicación de una marca o algo. Y yo comencé a ver detenidamente eso en Estados Unidos. Me pareció muy raro y comencé a ver una cantidad de compañías de mobile marketing o de mobile ads, de publicidad en móviles, que comenzaron a desarrollarse y a cotizar en la bolsa. Y yo inmediatamente dije, me voy a pivotear a esto. Y desde el año 2008 registré un dominio que se llamaba Ads Móvil, ADS Móvil. Ok. Que es la compañía que tengo hoy, Ok. pero es el nacimiento de eso. O sea, usted le da la vuelta, pero usted le da la vuelta a su empresa o ¿qué pasa? Muere una, empieza otra, apago ¿cómo? una, la dejé apaga. y fundé otra y la arranqué desde ceros. Y era una compañía que ponía publicidad en los contenidos móviles. Para que lo primero que comenzamos a hacer en Colombia, que esta historia tampoco se la sabe mucha gente, en esa época nadie tenía, digamos que, páginas móviles. Entonces, claro, usted se metía desde un celular a una página y no la podía ver, le tocaba, Sí, porque no, era era una página web, era complicadísimo. horrible, era complicadísimo. Nosotros diseñamos una pequeña tecnología que cualquier página de internet en 10 minutos podía desarrollar una versión móvil de su página. Ok. Y entonces, no sé, por ejemplo, El Colombiano lo hizo, Semana en esa época lo hizo, El País de Cali, El Heraldo, Clarín de Argentina, bueno, un montón de periódicos que son los que más tráfico tienen, montaron su primera versión que era m.semana.com, m.elcolombiano.com. Y entonces lo que le hicimos es, yo te presto la tecnología para que tú construyas una versión móvil de tu sitio y me da la mitad de los espacios de publicidad que se generen y los comercializo yo. Ah, usted comercializaba Así de es, manera así es. individual. La primera campaña que hicimos fue en el año 2000, como a finales del 2010, de Bavaria, que era, Bavaria siempre como en diciembre sacaban como una edición de Club Colombia. Sí, total. Y entonces la hicimos, pero claro, lo que pasaba era que la mayoría de los sitios recibían era visitas no de iPhones, sino de Blackberries. Ok. Y esa vaina no funcionaba muy bien, Camilo. Entonces, eso llegaba usted y al banner, lo cliqueaba y se le bloqueaba Ya, todo. no, Entonces, ok. tenía que resetear Ya. el BlackBerry.
Me acuerdo que me llamaron de la agencia, apaga esa vaina, carajo. Que a Carl Lipper, que era el... Sí, claro. como que, furioso. Sí, claro. ¿Saben? Que le pasó de todo. Sí, le tocó resetearlo. Entonces, bueno, tocó apagar eso. Pero así fue como arrancamos con ese negocio. Y rápidamente abrí una operación en México, abrí una operación en Argentina. Un tipo al que admiré y respeté y mucho, se llama Gustavo Cisneros, que ellos fueron los dueños de Univision. Ellos fueron inversores de Adsmobile en el año 2011. Gustavo decide invertir un dinero y con ese dinero yo abrí una operación en Brasil, que siempre mi sueño era construir una compañía en Brasil y en Estados Unidos de cara al mercado hispano de Estados Unidos. Y eso tal vez fue como el game changer para Adsmobile, porque dejamos de ser una compañía muy centrada en Colombia a hacer algo fuera. Cosas interesantes. A mí no me gusta hablar de plata, pero, claro. pero el primer año de Adsmobile, ojo, 2011, primer año de facturación real de la compañía, vendimos $897,000. Ok. Ojo con la cifra. No, total. Primer año éramos 4 personas. Sí. No. Entonces, una locura. sí. Entonces, pues obviamente nos dimos cuenta que había un potencial gigante en el negocio y por eso yo recibí el capital de Gustavo y con ese dinero abrimos la operación en Brasil y en Estados Unidos. Gustavo Cisneros era un tipo muy importante en eso. De las personas, de los 200 personajes más ricos del planeta, él había sido uno de los fundadores y dueños de Univision, que es la cadena de televisión más importante de habla hispana en los Estados Unidos, y había tenido negocios. Él fue, por ejemplo, el dueño de Hallmark en una época, el dueño de Galerías Preciado. Un tipo muy importante, un genio de los negocios, venezolano. Con su hija, que acaba de llegar al grupo, Adriana, que es hoy en día la cabeza, espectaculares los dos. ¿Pepsi? Ellos eran los primos hermanos, pero es la misma familia que tuvieron la franquicia Pepsi. Pepsi era el único país del mundo donde se vendía más Pepsi que Coca-Cola, era en Venezuela. Sí, así es. Y una familia espectacular. ¿Cómo llega allá? ¿Cómo un colombiano banano, vago, tomatrago, buena gente? Sí, claro, ya con un background importante, pero creó una empresita. Vendió mucho, pero para Gustavo Cisneros 890 era algo chistoso. ¿Cómo se llega allá? Mire, un tipo que se llama Jorge Rincón, con quien sigo hablando, yo lo conocí en la época de Remate, en el año 2000. Él trabajaba en Star Media, que se acuerda de Star Media. Él trabajaba en Star Media, entonces hacíamos negocios con él. Yo no lo volví a ver y de repente recibí un mensaje en LinkedIn. Coño, banano, ¿te acuerdas de mí? Jorge Rincón, de la época de Star Media. Y yo, claro, me acordaba, porque habíamos tomado aguardiente duro y parejo cuando venían de Venezuela acá. Y le dije, claro, Jorge, ¿cómo estás? Y me dijo, cuéntame, ¿qué es esa vaina de Adsmobile? Y entonces le conté, me dijo, oye, mira, es que yo estoy trabajando acá en el Grupo Cisneros. Nosotros tenemos una compañía de ringtones y de SMS, que es la típica compañía que todos los canales de televisión tenían para hacer digamos, vote ya por el que quiera que salga o envíe un SMS ya. Eso era lo que era antes el marketing en celulares. Y Cisneros tenía una compañía que se llama Latino Celular. Y Jorge decía que la compañía tocaba pivotearla o migrarla. Ellos tenían 2 opciones, o construían una desde ceros o invertían y deciden invertir en Adsmobile. Entonces Jorge me contacta, viajo yo a Nueva York a verme con Gustavo Cisneros y Gustavo es un tipo chévere. Divino, un señorazo. ¿Se habló en pasado? ¿Murió? Él se murió hace como 3 años. Ah, ok, claro. 2 años, 3 años. Sí, un señorazo, un príncipe, creo que ha sido de las grandes mentes de los negocios de Hispanoamérica, un tipo muy importante. Mire, ese día yo estaba, no sé, nerviosísimo y me metí en el baño, una casa divina, ahí en 63 con Parque, en Nueva York, y la oficina de Gustavo Cisneros. Wow, me va a invertir en mi compañía, yo feliz. Y entré al baño, que tenía ahí al lado de la oficina, como en el estar esperando, y en ese baño entonces tenía una foto pescando en el mar de Cortés con Bush, papá. Ese era el mundo en el que el tipo se movía. Y pues un tipo muy bueno en los negocios. Y entró y de tú a tú. Entonces sí, y él dijo, invirtamos la plata, nos pusimos de acuerdo, pusieron el dinero y con ese dinero abrimos una operación en Brasil. Enero del 2013 abrí la operación en San Pablo. Brasil es un mercado muy difícil, jodidísimo, ¿no? Además que no acepta mucho el mercado de afuera. No, dificilísimo. Brasil es
tal vez uno de los mercados más difíciles en el planeta. Seguro. No en América Latina, No, en el en el planeta. mundo, de de acuerdo. lejos, el complejo. Sin embargo, para mí la experiencia, yo creo que de remate me dio un poco de aire y hoy puedo decir que tengo un negocio muy bonito en Brasil. Tengo una operación grande en Brasil. También con la misma visión de Gustavo. Gustavo fue la primera persona que me dijo a mí, Banano, el mercado de los hispanos en Estados Unidos es más grande que el mercado brasilero. Yo no lo creía porque nosotros en De Remate solo veíamos Sudamérica. Claro. Pero él sí sabía lo que estaba pasando. Claro. Y yo, pues, porque él Además, fue con inversor. Univisión sí medía Claro, claro. de punta a punta. Claro, él tenía clarísimo el tema y montamos una operación. Yo contraté gente para ver el mercado de Estados Unidos en el año 2012. Ya teníamos vendedores en Nueva York. Imagínense. Para los que no saben, Univisión, hoy su share ha bajado bastante por Telemundo, pero no sé, en los 90s yo diría que el 95%, oigan lo que le voy a decir, 95% de los latinos en Estados Unidos solo veían Univisión, Sí. no tenían otra opción, de Claro. Y también, obviamente, pero mire, hoy los latinos son 80 millones de personas, cerca del 22% de la población de Estados Unidos es hispana y algo más importante, el PIB de esos 80 millones es 3.4 trillones, que es más grande que la economía de Brasil y que la de Argentina sumadas y que la de México, imagínense. Claro. Es una locura lo que pasa allá. O sea, el US Hispanic sería hoy en día el sexto país más rico del mundo. Imagínese. Imagínese. Entonces, usted se mete por Gustavo, un poco le abre. Sí, de hecho, la operación que montamos era en la oficina del Grupo Cisneros. Ahí tenemos nosotros nuestros cubículos. Usted llegaba y a la arrancamos. 63 claro, con par. Claro, yo llegaba Ok. allá, luego, sí. Y luego ellos se van para Miami y abren una oficina en Miami. Ok. Y es cuando va Adriana, su hija, y se monta enfrente. Gustavo se hace un poco al lado, le entrega el emporio a su hija. Y nosotros nos fuimos también a una oficina en Miami, ahí en Coral Gables, y montamos un negocio que es hoy en día el 50% de las ventas de AdsMobile vienen de Estados Unidos. Ok, entonces, AdsMobile, esa empresa que migra del search marketing. Claro, a la publicidad móvil. Fuimos la primera compañía en América Latina, Camilo, que mostró un banner en un celular. Eso es 2000. Eso es 2010. Ok, hoy estamos en el 2025. Sí. ¿Cómo ha evolucionado ese? ¿Cómo ha cambiado o no? Sí, ha cambiado un montón. Digamos que como todos los ciclos, la misma tecnología vuelve y revuelca a los negocios de tecnología. Esta compañía ha cambiado de cierta forma. Antes vendíamos medios, oiga, yo le vendo un formato en video o en un spot de audio. Hoy en día todo es data, Camilo. Hoy en día se volvió un negocio de data porque la data, hoy existe la posibilidad de poder saber quién está detrás del ¿Qué es data, celular. para que entendamos? Para cargo en data. Por ejemplo, mire, nosotros en AdsMobile fue la primera compañía que desarrolló una plataforma de geolocalización. Ya lo voy a explicar qué es. La geolocalización es la capacidad de poder jalar la latitud y la longitud, que son dos parámetros, dos datos de los smartphones y poder saber dónde se encuentra ese celular en ese momento. Okay. Y eso fue en el año 2016. También fue la primera compañía en América Latina que hizo eso muy primitivamente. Y comenzamos a crear un negocio basado en el entendimiento de la movilidad de las personas. Okay. A la compañía vino Alejandro Leiva, amigo suyo, Mucho. que vivía en Estados Unidos después de una carrera de 20 años en el Citibank, gimnasiano también, y gracias, digamos que a esa visión de tecnología de Ando, de Alejandro, quien realmente se echó encima la plataforma y dijo que íbamos a construir algo world class, Okay. y nos demoramos unos años desarrollando y creando, pero desarrollamos una plataforma que hoy es única y tal vez es uno de los valores diferenciales que tiene AdsMobile en el mercado, y es esa capacidad de poder entender. ¿Sigue ando con usted? Sigue ando, claro. O sea, Sigo en Estados Miami. Unidos. Él vive en Miami, sí. Y gracias a él pudimos, digamos, que evolucionar de una compañía de medios a una compañía mucho más enfocada en data y obviamente tecnología. Entendiendo que la data es conocerme, la data es saber dónde vivo, cuántos años tengo, qué me gusta, digamos que sí. o no. Nosotros para entender tenemos, data. mire, ¿qué data tenemos nosotros de las personas? Nosotros sabemos qué celulares, qué apps tiene, qué mira. Okay. Por ejemplo, qué cliquea, qué no cliquea. Yo no sé ni su nombre, ni la edad, no sé nada. Datos personales, no sé nada. Okay. Nosotros tenemos solo una serie de datos. Sabe mis costumbres. Es lo que navega. Claro, sé la movilidad. Entonces digo, oiga, Camilo es un tipo que, no sé, que le gusta jugar golf, que va a los estadios los miércoles, que va a McDonald's, que va a los supermercados el Jumbo, que va a tal gimnasio. O sea, tengo un montón de información de movilidad combinada con lo que pasa. Y además comenzamos a desarrollar un ala que es conectarnos, y cuando digo conectarnos ya le explico, son integraciones de datos con los retailers.
Esto es una historia muy bonita porque junto con Rappi, en el año 2018 desarrollamos un negocio de publicidad que básicamente era hacer lo mismo de la geolocalización, que la geolocalización lo que me dice es personas que han estado en McDonald's. Y yo puedo impactar personas que han estado en McDonald's en los últimos 6 meses o personas que hemos visto en los cines o en los estadios de fútbol o en los aeropuertos, en las universidades. Y a Rappi le dije, ¿por qué no impactamos personas que han comprado? Okay. Pañales, licores, que es en última lo que las marcas siempre han querido. Por supuesto. Las marcas siempre han querido llegarle a consumidores reales. Claro. Claro. Cuando usted hace un spot de televisión, usted no sabe si el que está detrás Claro. es un consumidor Lo ven real. 10 millones de personas, pues puede ser que 2.000 sean las que le interesen pañal. Hay un tipo muy famoso que fue el presidente de Coca-Cola, el CEO de Coca-Cola, un español que se llamaba Goizueta en los 90s. A mí la historia la vimos en el NBA. Y el tipo decía, cada vez que se paraba, en esa época Coca-Cola no sé si era el número 2 o el 1 o el 3 de publicidad del planeta, pero el tipo decía que él era un berraco porque era uno de los inversionistas de publicidad más grande que tenía el planeta, pero que tenía un problema, era que botaba la mitad de la plata. Por supuesto. Pero decía que era peor porque no sabía qué mitad era la que votaba. Claro. Entonces sí. Y así es. Y así es. Entonces, esto que hacemos nosotros justamente lo que pretende es corregir ese problema. Y la obsesión de AdsMobile ha sido justamente cómo lograr llegarle a la persona correcta, que en marketing el término es targeting. Cómo mejoramos el desperdicio, cómo evitamos el desperdicio en la publicidad, cómo logramos que la publicidad realmente le llegue a quien es. ¿Esto es solo para grandes empresas o no? O Pues, sea, le pongo un ejemplo. Un podcast como Yo Camilo podría hacer ads para personas que ven. ¿Sí me hago entender? Sí, lo podría hacer. ¿O no hemos logrado democratizar? No, sí, claro que se puede. Lo que pasa es que yo tengo una fuerza comercial, por así decirlo, que solo va a los grandes anunciantes. Pero yo tengo, obviamente, clientes de todo tipo de tamaños que son clientes nuestros y usted puede a través de la plataforma mía ingresar su propia pauta. Es decir, el do it yourself. Ok. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Básicamente es a través de la democratización del acceso. Sí. En vez de ser nosotros los que hacemos todo el proceso de lograr que la publicidad salga, es entregárselo para que todos los clientes lo hagan. Como cuando usted compra una pauta en Google, la hace usted. En Facebook, la hace usted. Claro. Es lo mismo, funciona igual. Y es lo que se llama el do it yourself o el hágalo usted mismo. Okay. Plataformas de self-service. Okay. Son autogestionables. Pues Y lo nuestro también es autogestionable. Okay. Y se puede hacer. ¿Y qué pasó? Que AdsMobile con esto, digamos que diseñamos algo que era diferente. Fíjense que Google lo que tiene es, por un lado tiene YouTube, que es muy grande. Entonces tiene un ángulo sobre YouTube muy grande. Y lo otro es la data que recoge de las búsquedas. Claro. Por el otro lado está Facebook, que tiene una data declarada también gigante, que es, yo me llamo Alberto Pardo, banano, tal edad, no sé qué, y la gente hace publicidad basada en esto. Nosotros tenemos 2 ángulos en los que hoy no está ni Google ni Facebook. Y por un lado, pues tenemos la data de la geolocalización, que es importantísima, saber la movilidad de las personas, y por el otro lado, lo que compran. Es que ahí está todo. Ahí está todo. Entonces, para resumirlo, hoy en día tenemos una compañía que... Usted me dijo, antes del resumen, porque usted me dijo, hoy en día el 50% de nuestras ventas es eso. Entonces, ¿cuál es el otro 50%? Mire, el 50% es de Estados Unidos, el otro 50% está entre Brasil, México y los otros 11 países. Esto es una compañía que hoy en día opera en 14 mercados, pero el 80% de las ventas se da en 3 mercados, que son Estados Unidos, Brasil, México, en ese orden. Okay. Y es el Pareto más grande. ¿Sigue el Grupo Cisneros parte del...? No, nosotros le hicimos, o yo, porque en realidad no hay nosotros, yo le hice una recompra de acciones a Adriana en el año 2018. Ellos, digamos que invirtieron con una visión de inversor. Es decir, sí, una rentabilidad. A un tiempo, queriendo salir a un tiempo. Y llegó ese tiempo y como que dijeron, oiga, queremos ya hacer líquida la inversión. Y yo tal vez le dije, venga, de pronto la mejor forma de liquidar es que yo le compre. Y Adriana me dio, digamos que todas las facilidades. Sí, eso es sin lugar a dudas, gracias a ella que esto sucedió para que yo pudiera comprar las acciones de AdsMobile otra vez. Ok, listo. Entonces, AdsMobile sigue siendo increíblemente lo que usted se imaginó hace 15 años. O sea, sigue siendo una empresa de publicidad que lo que hace es conseguir decirle a las grandes marcas: yo sé quién es su consumidor. Así y es. yo sé quién es su consumidor por su costumbre. Así es. porque yo sé que él se Así mueve es. entre estas 5 cuadras y compra va a esto. estos 3 almacenes. Así es.
Y ese sigue siendo la base. Así sigue siendo la base. Operamos en 14 mercados, es más o menos una compañía de 200 y pico de personas, con un componente de tecnología cada vez más importante. Tenemos una operación en Europa, donde tenemos una oficina en España, en Portugal, abrimos una pequeña oficina en Turquía también. El componente de tecnología es por la geolocalización de las personas. Ahí se basa la tecnología. Sí, más o menos. ¿Es sí. medio única? ¿Es suya? Es propietaria nuestra, desarrollada por nosotros. Supongo que le han copiado a 1000 personas. No, ¿sabe que no? No, porque en Europa pasó algo, es la Ley General de Protección de Datos, que fue en el 2018-2019, y eso de cierta forma acabó con absolutamente todo tipo de compañías que manejaran datos, por el susto de que los entes reguladores les hicieran algo. Entonces limitó muchísimo el número de jugadores a estas plataformas. En América Latina no hay nadie, Scrons. Eso no es fácil. Sí. O sea, tener visión es una cosa muy difícil. complicada. Lo tienen usualmente los emprendedores. Yo creo. El corporativo está mucho más acá. Sí. El emprendedor tiende a ver. Ahora, ¿por qué no se ha metido al mercado anglo, comillas? Porque usted está metido 100% en el mercado latino, digamos. ¿Por qué no ha dado ese paso? Que sí es, digamos, si hablamos de 83 trillones o el número que me acaba de dar. Primero porque obviamente el mercado americano es el mercado más complejo del mundo. Obviamente. Por competitividad, por competitividad bueno. y por eficiente. No hay, digamos que. Claro, y todas las compañías del mundo que están en la publicidad. Yo estoy en un negocio que se llama el Advertisement Technology. Que el resumido le llaman el AdTech. Y todas las empresas de AdTech, su sueño es llegar a Estados Unidos. Entonces. O sea, como usted. Claro. Pero cuando usted es pequeño, muere. Difícilmente logra. Claro. Por eso el modelo en Estados Unidos es back. O sea, atrás tiene un fondo que le mete y le mete y le mete hasta que usted logre sacar la cabeza. Como no es mi caso, yo tomé una decisión y es buscar un diferencial donde esos que les ponen les parezca pequeño. Cualquier cosa pequeña ya es muy grande. Y el mercado latino como que les causa incomodidad porque es en otro idioma, porque es otra cultura, es otra cosa. Entonces como que no se sienten cómodos, ni Google ni Facebook, ninguno de ellos tiene una aproximación real al mundo hispano. Atienden clientes y todo, pero digamos que no son activos en el mercado de la publicidad hispana. Entonces ahí encontramos un sweet spot, por un lado. Por el otro lado, constituimos una sociedad en Estados Unidos que es lo que se llama Minority Owned Corporation, y eso tiene unos beneficios tributarios importantes que también nos hace diferentes en Estados Unidos. Entonces, encontramos un sweet spot que es suficientemente grande para que usted tenga una idea del tamaño de mercado de publicidad en Estados Unidos para el consumidor latino. Son casi $50 billones. Toda América Latina son 30. Claro, total. Entonces, ¿por qué Turquía? Hombre, porque como buen emprendedor yo me quiero comer el mundo. Y me pareció que Turquía era un país muy comparable a América Latina. Y es muy, sí. Típico país. Mire, es algo que aprendimos nosotros, es a construir negocios en economías con problemas de inflación, con los presidentes corruptos, o sea, todo tipo de cosas que pasan en América Latina, que además nos dimos cuenta que a compañías en los mercados no emergentes, sino en los mercados grandes, en los mercados desarrollados les cuesta trabajo es operar en estos mercados. Por eso la competencia en América Latina y en los mercados más, digamos que más difíciles, no hay. Entonces usted va, por ejemplo, a Turquía y la operación de Google es pequeña o de pronto no está, o les da jartera y sin yo no me voy a meter ahí una evaluación del 70% al año, hay huelgas, el tema laboral es complejo. Entonces, entre más complejo sea el ambiente, creo que nosotros desarrollamos una facilidad para hacer negocios rentables. Y entonces buscamos en países donde podamos replicar ese modelo y llegar a economías donde cumplen con esa condición, porque no es solamente ser visionario en decir me meto acá por una oportunidad de mercado, sino que las condiciones del mercado se presten para el negocio que usted quiere montar. Ahí es donde está la clave del éxito. Claro. No la idea de vender paletas, sino qué tal que no haya refrigeradores o que la electricidad sea carísima. Entonces, si usted va a vender paletas y la electricidad es carísima, pues entonces le toca hacerlas en gas o buscar otra forma. Pero eso es un poco lo que nosotros tratamos y por eso llegamos a Turquía, y la idea era expandirnos mucho más de Turquía, por ejemplo, los países árabes. De hecho, tenemos una sociedad en Emiratos Árabes
Y yo el año pasado viajé 7, 8 veces a Emiratos y estuve muy cerca de hacer las primeras contrataciones. Pero como llegó Trump al poder y sabíamos que iba a dinamitar todo el tema de los latinos, decidí como dejar en el congelador por un tiempo ese proyecto de los países árabes y concentrarme acá en Estados Unidos, que pues al final del día pues es el mercado más importante para nosotros. Llegó Trump al poder. Uh-huh. ¿Qué ha significado eso para el mercado latino, usted que está ahí metido? Pues un reajuste, definitivamente. Digamos que el Partido Demócrata era un partido que se tomó muy en serio el tema de la diversidad y en ojos de los republicanos y en ojos de muchos, pues digamos que, como decimos nosotros, se le fue la mano. Entonces, Claro. entonces la diversidad, entonces usted ya, por ejemplo, miraba los baños y usted no sabía si era hombre, mujer, casi hombre, casi mujer, hombre, casi. Entonces eran 8 logos y usted no sabía qué era y los republicanos cortaron toda esa vaina. Entonces eso al final del día lo que trae también es una recomposición de cómo las compañías en América digo, en Estados Unidos, sí, afrontan la diversidad. Y entonces, le voy a poner un ejemplo, Walmart. Walmart ha sido un apoyo importante a todas las compañías en el mundo hispano, entre otras cosas porque los hispanos son grandes consumidores de Walmart. Pero ¿qué pasó? Que Walmart, por ejemplo, comenzó a patrocinar todos los festivales gay y afro-gay y de travestis y un montón de variedades diversas de géneros en Estados Unidos. Y le tocó cortar todo eso. ¿Por qué? Porque Trump dijo, aquí solamente hay 2 géneros, hombre y mujer. Punto. Entonces se comenzaron a echar para atrás, luego recortaron algunas de las políticas y como Trump ha venido persiguiendo a los hispanos, muchas marcas le han bajado un poquito el volumen al tema. ¿Trump ha venido persiguiendo a los hispanos? Ese es el o a ruido los que hay. Hispanos ilegales? Son Hispanos 2 cosas diferentes. Ilegales. Pero el ruido que hay en la calle es que Trump está detrás de los hispanos. ¿Y usted siente que el hispano no está con miedo? No solo lo siento, sino que sabemos por algunas marcas donde han visto las ventas retroceder, porque el hispano ya no sale como antes, pues tiene miedo de salir a la calle, tiene miedo de comprar, tiene miedo de hacer un montón de cosas. Entonces eso está como reevaluándose y yo, volviendo al tema de Dubái, entonces decidí como decir, venga, dejo esto al congelador y después lo dejo y me voy a enfocar más bien en tener los ojos bien abiertos, de estar acá atentos, si hay alguna situación que cambie, pues poder reaccionar. Tiene un canal también, ¿cierto? Sí. Estoy loco, cuéntenos eso. ¿Cómo Mire, es esto? En la pandemia, obviamente encerrados acá en la casa, yo bajaba al gimnasio, entre otras cosas, Camilo, yo comencé a hacer deporte en serio en el año 99, cuando entré a Remate. Comencé a correr. Ok. Y me lo tomaba muy en serio. He corrido maratones, medias maratones, y corro casi pues yo me lo encuentro los domingos. Sí. Medio sudado, ¿y cuánto lleva? No, 19 kilómetros, está loco. Y eso para mí no solamente ha sido mi psicólogo, sino que también me da una lección de vida. Primero porque me ayuda a canalizar un poco la ansiedad, o sea, esa indisciplina que yo creo que tenía, era esa inquietud, se desarrollaba era en portarse mal, en hacer cagadas, por así decirlo. Y pues al final del día el trote ha sido un catalizador, digamos que de toda esa energía, para bien. Pero ¿qué pasó? Que en medio de ese trote en la pandemia, todos los días trotaba 1 hora. Y yo le decía a mi señora, voy al psicólogo, que era la máquina en la mitad de la pandemia aquí en Bogotá. Y un día se me ocurrió desarrollar una app de contenido gratuito para los hispanos. ¿Qué es una app de contenido gratuito? Es decir, donde los hispanos hagan cuenta un Netflix gratis. Punto. Sin que no tuviera que pagar. No había nada en Estados Unidos en el año 20, no existía nada. Todas las plataformas eran pagas, porque existía Amazon, Disney, Netflix, pero eran pagas. No existía ni ViX, no lo habían lanzado. Okay. Y decidió lanzar una plataforma de contenido gratuito para los hispanos que se llama Nuestra.tv. Entre otras cosas, que Nuestra era que fuera de todos los hispanos, no fuese, porque los hispanos son 20 y pico de países y se cuentan algunas de las islas del Caribe. Y fuera para todos. Y eso fue un lanzamiento solamente en los Estados Unidos, donde tenemos la plataforma donde opera, tiene casi 800,000 usuarios al mes, eso, imagínense. Qué locura. Una locura. Y es vía publicidad. Usted toca, va a ver un contenido y le sale publicidad. IA. Hoy solo se habla de inteligencia artificial. Usted que vivió en carne propia el Internet desde el 3070707, creo, ¿cree que esto es un Internet? O sea,
no sé si me entiende la pregunta. ¿Esto vino a cambiar sí, el mundo también o no? ¿O es la evolución de? Pues definitivamente, mire, la inteligencia artificial no es una tecnología, la inteligencia artificial no es, es simplemente una forma de interpretación de los datos para poder tomar mejores decisiones, ya sea porque las hace usted o las hace una máquina. Ok. Digamos que yo como lo veo es una segunda o tercera versión de la web, porque la web fue la que democratizó y la web es la que nos entregó el poder tener datos. Si yo entro a un periódico hoy, el dueño del periódico El Tiempo sabe quién entra. Antes, el que compraba el periódico en la esquina, en la 72 séptima, no tenía ni idea quién era. Claro. Entonces tiene los datos. Y con los datos, cuando hay grandes desvolúmenes de datos, el problema que hubo en el mundo es que no había capacidad humana para procesarlos. O sea, la respuesta es una evolución. Sí. Ok. Y va a cambiar el mundo, solamente va a ser tan grande como la revolución industrial. Yo lo que creo aquí es que, pues obviamente es el término sin lugar a dudas más utilizado, está sobreexpuesto el término y me parece que está también un poco sobrevalorado. O sea, sale, no sé, el CEO de Microsoft a decir que el 30% de la fuerza de las personas la van a ser manejada por inteligencia artificial. Esto es como cuando la revolución industrial pasó. Ok. Y sí van a haber algunos trabajos que seguramente van a dejar, pero es un proceso natural. Si uno mira un poco la historia del ser humano en el último siglo o siglo y medio, 150 años, pues digamos que la misma mecanización, la misma automatización, la llegada de cada tecnología siempre ha desplazado algunos trabajos, pero le ha dado también la cabida a otros. ¿En pro de qué? De la calidad del mundo. Lo que queremos al final del día es construir un mundo mejor. El mundo mejor en el mundo en el que vivimos nosotros, pues significa una mejor distribución de la riqueza, oportunidades para más personas y que la calidad de vida para todos suba. Eso es. Y Total. la productividad es tal vez uno de los ejes fundamentales para que eso suceda. Y la inteligencia artificial sí es un apoyo fundamental para que la productividad suba. Entonces, Es una herramienta es una más. herramienta en la vida. más, sí. Hoy en día hay una gran, no sé si discusión o en el mundo entre China y Estados Unidos. China un poco más callado, Estados Unidos con el fenómeno Trump un poquito pisando más duro, pero se habla que el poderoso del mundo es el que tenga la tecnología y se habla de que China está empezando a ser muy fuerte en eso. ¿Usted lo nota o no? Sí, sí, y creo que hay espacios donde China le está ganando a Estados Unidos, pero hay otros donde Estados Unidos claramente gana. Lo voy a poner dos. Obviamente, los vehículos eléctricos, hoy creo que la China le agarró vuelta, como decimos, Pero le total. cogió vuelta cuando Juan Pablo Montoya corría, se construía en Miami en esa época. Total. Y le cogía vuelta siempre al Siempre. siguiente. Entonces, el término era le cogió vuelta. Entonces, los chinos le cogieron vuelta a los americanos, que eran pues, los productores de carros más grandes, incluso a Japón con Toyota los acabaron. Pero fíjese que Estados Unidos, por ejemplo, en telecomunicaciones con la apuesta de Elon Musk, lo de los satélites de Starlink, ellos tienen una ventaja importante hoy ahí. Entonces, están repartidas las cargas entre China, Estados Unidos, y creo que no existe hoy en día ningún otro país. Creo que los países judíos, Israel trató de meterse muchísimo en temas de seguridad, ellos siguen siendo importantes ahí, tienen también algún tema de polo de healthcare, de medicina. Sin embargo, creo que Estados Unidos ha avanzado mucho más en ese camino y pues obviamente tiene una guerra declarada. Mire que estuve en un evento, voy todos los años allá en Silicon Valley, donde han sido speakers Elon Musk y Sergey Brin y todos estos tipos. Y algún día va a ser banano. Algún día. Estoy ojalá. seguro. Y hubo una charla, llegó un tipo joven echando la historia, que es el tipo que tiene los drones que son como aerotaxis, que caben 8 personas. Sí. Y es una compañía que hoy en día United Airlines le puso plata, Boeing Corporation, todas las compañías americanas. Y el tipo no dijo, y entonces yo le pregunté por qué era solamente patrocinios americanos. Y yo, es que yo no dejo entrar a nadie que no sea gringo. Así dijo, entonces claro, ahí se nota, claro, fondeado por el Estado además, entonces sí hay de cierta forma, pues no solamente una carrera declarada, sino también orquestada entre el Estado y la empresa privada en desarrollo de tecnologías que sean mejores que la China. Decían hasta esa época que ChatGPT era mucho más grande
en Estados Unidos, que era una ventaja que hasta que salió DeepSeek, Claro. que era chino, y pues ahí como que No, puso. no, Pero sin embargo, nos fíjese sacudió que duro. DeepSeek como que ya Sí, no, se murió. Fue un tema de momento, fue un Fue tema de prensa. pero definitivamente sí una guerra declarada entre China Ahora, y es una, Estados Unidos. es una guerra, es una guerra interesante, desde que no haya armas, puede ser una guerra interesante para el mundo en términos de que esto le sirva a todo el mundo, creo Yo creo que sí. Tal vez lo que ha pasado es que no conocemos mucho de lo que pasa en China. Por ellos Totalmente. simplemente están muy metidos allá. Totalmente. Bueno, Entonces, es que no sabemos nada. esta es la población que ellos... Pues mire que el modelo de Rappi es copiado de una compañía que se llama Meituan, que es lo que se llama un super app en China. Entonces ellos tienen el WeChat, o sea, tienen el Facebook, el Rappi, todo total, lo tienen en un solo app. no, total. De hecho, ayer precisamente hablaba con alguien que llegó de China el domingo, sí, ayer, venía de China y él entraba al WhatsApp con dificultad porque es que ellos tienen otro método de chat. No sé Claro, cómo se llama, llame. el WhatsApp no ¿Cómo entra, se llama entra? WeChat, lo que Ok, usan ellos. Sí. ok. ¿Qué sigue, hermano? Pues Camilo, ¿Ya yo, está viendo un next step o...? sí, yo creo que yo ya estoy en un momento donde muy seguramente tengo que pensar en hacerme un lado, no mañana ni pasado, pero pues yo nunca había pensado en hacerme un lado de mi compañía, y hacerme un lado puede ser o porque la vendo o porque buscamos otro CEO, pero yo quiero un poco tener otras, digamos que otras sensaciones. Y creo que mi carrera profesional, la ambición que tenía se me ha venido cambiando. Yo he sido ambicioso en el buen término de la palabra, como los emprendedores tenemos que ser ambiciosos, Totalmente. pero creo que ahora quiero emprender con mi familia, y cuando emprender con mi familia es, no sé, aprender de ellos. Para mí fue también algo totalmente novedoso. Yo me casé viejo y fui papá viejo, tengo una niña de 10 y un niño que no ha cumplido 8, que Muy cumple amigos 7, de mis hijos, gracias muy a amigos Dios. de esos hijos, de los dos, y que he encontrado en ese juguete, esos dos juguetes, más el tercero que es mi señora, una nueva pasión. Claro. Y cada vez quisiera como dedicarle más. Lo que pasa es que dejar lo que tengo de la noche a la mañana no se puede. Entonces, pero seguramente cada vez voy a tratar de buscar formas de tener más espacios para dedicarle a lo que es la familia y a los amigos, y de pronto a otro tipo de sensaciones, y de pronto terminar en algún momento mi ciclo como empresario. Eso yo creo que va a pasar. ¿Lo ve cerca? Sí, sí, y pues cerca es de pronto 2, 3 años. Eso es muy cerca. Es lo que yo quisiera, y hacerlo como cuando un jugador se retira. Chao, y chao es chao. Chao. Pues hermano, quiero felicitarlo a ustedes, a esos amigos de la vida que uno se enorgullece de tener. Muchas gracias, Yo no sé Camilo. si tenga, ojalá tenga mucho éxito empresarial, pero desde que siga siendo buen tipo como es, hermano. Más importante todo funciona. eso. Papá. Gracias, Camelito. Gracias por esta Lo capa. felicito a usted, No, que se gracias. dedicó a hacer este tipo de cosas que me Aquí encantan. estamos, tiene que echar perrito. Vamos a hacer. Un abrazo, Gracias, señores, chao. gracias.